Feliz sábado, queridos hermanos, buenos días tengan todos. Vamos a tener el repaso de la lección, pero vamos a poner un himno al principio, como les dije, un himno muy hermoso que es para poder comenzar cada sábado en el repaso de la lección. Escuchemos el himno, luego tenemos la oración y comenzamos con el repaso. Tonight, I'll be eating chicken tikka masala with garlic naan. Cheers. I win again. Patrick. That's Sir Patrick. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, al Cordero te doy honor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, el Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientaré el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén. Vamos a comenzar entonces con el repaso de la lección y vamos a ver qué mensaje vamos a aprender en esta mañana, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana de tu día santo sábado. Te pedimos, Señor, primeramente tu bendición para que podamos, Señor, estudiar tu palabra y tu aprobación, Señor, para que podamos entender tu mensaje. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, y que podamos, Señor, en esta lección encontrar, Señor, ayuda, encontrar instrucción y encontrar, Señor, más conocimiento y que tú nos puedas impartir sabiduría para poder escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección es La educación en el jardín del Edén, ¿verdad? La educación en el jardín del Edén. El versículo para memorizar dice: He aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a él? Hace una pregunta, ¿verdad? Hace una afirmación en Job 36:22, dice: He aquí que Dios es excelso en su poder, y dice: ¿qué enseñador es semejante a él o semejante a él? Dice: la mayoría de los estudiantes de la Biblia conocen la historia de Génesis del 1 al 3. Dice: la trama parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea, Dios instruye a Adán y a Eva, Adán y Eva pecan, Adán y Eva son desterrados del Edén. Dice: no obstante, un análisis más detallado de los primeros capítulos del Génesis, especialmente a través de la lente de la educación, revelará ideas sobre el elenco, el escenario y la historia. Dice: el Señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela, pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro. Ahí nos vamos a detener un poquito en la parte del sábado. En la parte del sábado es una pequeña introducción que siempre se nos da para poder entender lo que se va a ir viendo en toda la semana.
Pero en la introducción se nos dan rápidamente algo que en mi persona llamó la atención. El que escribió la lección dice que había otro maestro, ¿verdad? Después de Dios. O sea que podemos recibir también instrucción de alguien más que no sea Dios. Y sabemos quién es ese alguien, ¿verdad? Es Satanás. O sea, estamos en una decisión que nosotros debemos tomar de quién podemos recibir el conocimiento. Si viene de Dios o viene de Satanás. Recuerda que nosotros estamos en medio de un gran conflicto cósmico, donde la verdad y la mentira están, digamos, en choque. La verdad viene de Dios y la mentira viene de Satanás. Entonces nos está contando la historia que nuestros primeros padres, Adán y Eva, dice que fueron los que elegirían cuando fueron creados a qué maestro servir o a qué maestro escuchar. Dios los había dotado de infinita sabiduría y de conocimiento, pero como Dios es amor, nos da a elegir a quién nosotros seguimos o obedecemos, o sea, lo que llamamos libre albedrío. Y por esa razón ellos eligieron lo que Satanás les ofrecía en lugar de lo que Dios les ofrecía. Ellos creyeron que Satanás ofrecía mejores cosas que lo que Dios ofrecía. Y cayeron después en la realidad que no fue así, que su decisión solamente lo llevó a la ruina. Nosotros debemos elegir bien, debemos hacer nuestra elección correctamente, a quién servimos o a quién elegimos. Recuerda un punto también bien importante, que vamos a ir viendo en esta semana. Si Dios nos da nuestro libre albedrío, debemos saberlo utilizar de la mejor manera. Dice la parte del domingo, la primera escuela. ¿Dónde era la primera escuela? Bueno, fue en el Edén, ¿verdad? ¿Quién era el maestro? Dios era el maestro. Y Adán y Eva eran los alumnos. Dice entonces, ¿qué les enseñaba, verdad, Dios? ¿O qué hacía Dios para enseñarle a Adán y Eva? Les había dado un jardín, les había dado árboles, les había dado animales, les había dado todo, ¿verdad? Pero vamos a estudiar en Génesis 2, 7 al 23. Dice, entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios el Señor había plantado un jardín en Edén al oriente y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía del Edén un río que regaba el jardín, de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodeaba toda la tierra de Jávila donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno, hay también ahí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asia, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios el Señor, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los trajo a Adán, para que viera cómo les había de llamar. Y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y a todo animal del campo, pero no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces Dios el Señor hizo caer en un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del varón fue tomada. Bueno, ahí vemos la historia prácticamente resumida. Dice entonces que el Señor había formado al hombre y entonces él hizo un jardín.
donde le puso animales, plantas, peces, aves, todo. Después las trajo delante de Adán para que les pusiera nombre. Cuando Adán les puso nombre y cuando él se dio cuenta que estaba solo, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Recuerden, ayuda idónea, ¿ok? Y entonces dice que lo hizo dormir, tomó de sus costillas un pedazo de su carne, dice, y entonces formó a la mujer. Pero hay algo que le había dicho Dios a Adán. En el versículo 16 y 17 dice, y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto, morirás. O sea, le dio una prohibición, solo una, no comer de ese fruto. Muchos han comentado o han dicho que en sí el fruto no tenía nada, sino que solamente era la prueba de lealtad lo que traería la desgracia, o sea, la obediencia. Lo que nosotros llamamos, por así decirlo, pecado, es ir en contra de lo que Dios te ha dicho que no hagas, o sea, la obediencia. Recuerdan también en la escritura se encuentra cuando los israelitas sacrificaban y hacían todo tipo de cosas. Me parece que, no sé si fue Jeremías o Ezequiel, no recuerdo bien la verdad, y cuando le dijo, dice, se complace Dios en nuestras asambleas, se complace Dios en los sacrificios y en todo eso que hacen, dice, no, antes Dios dice, obediencia quiero y no sacrificio, o sea, si obedeciera, dijo, no necesitarían hacer eso. Entonces, la obediencia es lo que Dios pide de nosotros. Por eso a Adán le había dicho que podía comer de todo árbol, pero no de uno. O sea, y es donde esa era la prueba de la lealtad, esa es la prueba de la obediencia, esa era la prueba de ejercer su libre albedrío. Dice que Dios le dio una responsabilidad al hombre porque también quería que fuese feliz. O sea, Dios le dio actividad al hombre. Le dijo que lo puso en el jardín para que lo labrara, lo cultivara, lo cuidase. O sea, hiciera todas las cosas. El hombre tenía que ir aprendiendo poco a poco cómo era Dios. Iba a ir recibiendo conocimiento en todo lo que viviera de la eternidad si se hubiera mantenido firme, por así decirlo, en su convicción. Iba a ir conociendo, dice también, me parece espíritu de profecía, que Adán tenía tal conocimiento que iba adquiriendo, que sabía, por así decirlo, si miraba una hoja, podía tener tanto conocimiento para saber cómo se hacía esa hoja, todo el proceso que llevaba, todas esas cosas las conocía Adán. Entonces, en el jardín del Edén dice que fue su primera escuela. Yo cuando veo esto del jardín del Edén recuerdo también Espíritu de Profecía nuevamente, donde ella dice acerca de que nosotros debemos de reunir o de llevar nuestros hijos a un parque, a un bosque, a caminar, a ver la naturaleza de Dios, a recibir sabiduría a través de ella, porque en ella vemos tanto la mano de Dios, a escuchar el canto de las aves, hacer todas esas cosas. Dice también, escribió la sierva del Señor, que es muy recomendable y muy bueno que lo hagamos. Y me recordó, por eso dije a lo de la escuela del Edén. Dice que hay una intromisión en la parte del lunes, una intromisión. Dice, una de las grandes alegrías para muchos maestros es armar sus aulas. O sea, dice que hay muchos maestros cuando van hablando de las clases normales del gobierno, dice que muchos maestros se alegran de que son enseñadores, educadores y arreglan sus aulas, ponen sus borradores, sus pizarrón, sus lápices para escribir y todo, o sea, lo tienen todo ordenado. Y nos hace la comparación, dice, imagínense, Dios hizo todo bueno en gran manera. O sea, hizo los animales, hizo los árboles, hizo las aves, hizo los peces, hizo todo bueno en gran manera. Y cuando vemos, dice, la mismo ejemplo como este maestro, dice, para venir a darse cuenta que el hombre
En el caso de la mujer, pues vamos a poner, en el caso de la mujer, vinieron, por medio de la mujer, vinieron a elegir a otro maestro. Uno que no se había preocupado por arreglar nada de su aula, uno que no les había regalado nada, ni había hecho nada por ellos, lo vinieron a elegir como maestro. Y ese es a Satanás, ¿verdad? La serpiente. También dice que en la presencia de la serpiente astuta, más que todos los animales del campo, implica un alejamiento del lenguaje utilizado hasta ahora. Palabras como bueno en gran manera, no se avergonzaban y delicioso, dice que son palabras que puedan, por así decirlo, que ya no se utilizaron por el simple hecho de que la serpiente vino a interrumpir todo lo que Dios había creado en buena, que era bueno en gran manera. En Génesis 3, 1 al 6 dice, analiza las descripciones que utilizó la serpiente y que Eva luego repitió. ¿Qué observas de la información que la serpiente le ofrece a Eva? ¿Qué adviertes en la forma en que Eva empezó a considerar el árbol del conocimiento del bien y del mal? Génesis 3, 1 al 6, los vamos a leer. Dice la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer. Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Si ven, las preguntas de la serpiente siempre son retóricas, llevan reto. Y dice, la mujer respondió a la serpiente, bueno, retóricas o cómo podría decirle, que te llevan como a pensar en algo que no es verdad lo que te dijeron, ¿verdad? Ese es el punto que quería resaltar. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los animales, del fruto de los árboles, del jardín podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. O sea, como les estaba comentando, eligieron a un maestro que ni siquiera habían conocido, que ni siquiera les había dado nada, que ni siquiera se preocupaba por ellos, y aún así lo eligieron porque les ofreció, según en propias palabras de él, ser como Dios. Si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo, no es cierto, no moriréis, serás como Dios. Hoy en día hay muchos, por así decirlo, que enseñan una doctrina, que se le llama la doctrina de la una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Es una doctrina, como yo lo hice en otro estudio, es una doctrina satánica, porque ellos dicen que no importa lo que hagas después de haber sido bautizado y haber sido, ¿cómo te diré?, perdonado por Dios, que tus pecados te son perdonados. Dicen ellos, cuando alguien les dice, oye, si sigues pecando, si sigues en el pecado, ¿qué otra denominación les diga eso? Si sigues en el pecado, te vas a perder, no vas a vivir eternamente. Y ellos dicen, no, una vez salvo, siempre salvo. No importa lo que yo haga, no importa en lo que me embarre, yo ya fui sellado para salvación y yo voy a ser salvo, no importa lo que haga. La serpiente dijo también las mismas palabras. Eva le dijo, dice Dios, que no comamos del árbol, o sea, que no desobedezcamos, que no incurramos en pecado, que no vayamos a pecar para que después sigamos pecando. Y le dice la serpiente, no es cierto, Dios te dijo mentira. Lo que él le estaba dando a entender a Eva es que no es verdad, tú puedes hacer lo que te dé la gana, comer del árbol
ser como Dios y aún así Dios te va a perdonar, no vas a morir, es mentira, solo te amenazó, te dijo una cosa, pero en realidad no es lo que él quiso decir. O sea, me viene a la mente esa doctrina, una vez salvo, siempre salvo, las mismas palabras de Satanás, no es cierto, no morirás. O sea, cuando tú le dices, en tu pecado moriréis, si no te arrepientes, él dice, no, yo ya soy salvo, una vez salvo, siempre salvo. Eso es mentira, eso viene de Satanás, ¿verdad? Vamos más adelante, dice, pasar por alto el mensaje. Dice, aunque no malinterpretó lo que el Señor le dijo, obviamente empezó a no tomárselo tan en serio. Perdón, es difícil exagerar las consecuencias del accionar. Dice que como Eva recibió el mensaje de Dios directamente, cuando se topa con la serpiente, empezó a dudar del mensaje de Dios. Si ven lo que crea en nosotros una separación de Dios, cuando nosotros empezamos a albergar dudas en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, es como Satanás empieza a intrometerse en medio de Dios y nosotros y nos comienza a alejar de Dios a través de las dudas que Él ha sembrado o que nosotros mismos pasamos por alto y dejamos que nos separe de Dios. Dice que Eva fue recibió el mensaje de Dios, pero después ella solita empezó a dudar del mensaje de Dios si era verdadero. Dice, por lo tanto, cuando Eva se encontró con la serpiente, ella le repitió a la serpiente lo que Dios había dicho con respecto a los árboles del jardín. Por supuesto, este mensaje no era algo nuevo para la serpiente, o sea, Satanás conocía el mensaje y conoce el mensaje hoy en día. Dice, la serpiente estaba familiarizada con la orden y por lo tanto estaba bien preparada para tergiversarla, aprovechando la inocencia de Eva. Recuerden que ellos habían sido creados eran buenos todo lo que había sido Dios creado en gran manera, y ellos habían sido creados solamente con la inocencia y sus tendencias a hacer el bien, ¿verdad? O sea, era como más su inclinación a hacer el bien que a hacer el mal. Por eso la serpiente les ofrece algo que ellos no habían escuchado. También recuerden esto, no todo lo que escuchen lo crean. Siempre les digo, corrobórenlo en la palabra de Dios. Yo puedo escuchar cosas hermosas, puedo escuchar que alguien fue al cielo y regresó, puedo escuchar que alguien le habló a su abuelita que ya murió hace 20 años, pero lo vino a visitar. Puedo escuchar y no las creo, porque yo veo en la palabra de Dios que nada de eso es cierto. O sea, lo pongo de ejemplo porque son lo que Eva escuchó, no había escuchado eso, lo escucha y le gustó que le dijeran que iba a ser como Dios. Dice, analiza Génesis 3, 4 al 6, además de negar de plano exactamente lo que Dios había dicho. ¿Qué más dijo la serpiente que obviamente funcionó con Eva? ¿Qué principios le dijo? O sea, que serían como Dios. Le dijo, serás como Dios. No, no es cierto, no morirás, sino que dice, del comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, vas a descubrir la verdad. Dios solamente los tiene ahí como robots. O sea, Dios solamente les está exigiendo y no les da su libertad. Ellos tenían libertad. Por esa misma razón la serpiente estaba hablando con ellos, porque Dios les había dado la libertad. Pero la serpiente estaba tergiversando todo, ¿verdad? Es como, por así decirlo, cuando las personas, algunos hermanos, comienzan a querer vivir la vida cristiana a la voluntad de Dios, o comienzan a querer vivir por fe y diciendo, y ya no sometiéndose al pecado, sino sometiéndose a la voluntad de Dios. Siempre van a venir personas o hermanos de la misma denominación a decirle, ya eres fanático, ya estás cayendo en el fanatismo o el legalismo. No, que el legalismo, tenemos que saber discernir qué es fanatismo, qué es legalismo. Que nada nos mueva del paso que hemos dado si es para conocer a Dios aún más. Siempre lo que tiene que ver con alejarnos de Dios no viene de Dios.
lo que viene para acercarnos a Dios, eso sí viene de Dios, los llamados. Por eso cuando alguien les diga, son fanáticos, son legalistas, y si en su corazón ustedes saben así ciertamente que no es verdad eso que los acusan, sino que lo que único que buscan es agradar a Dios, permanezcan ahí y Dios les va a ayudar a revelar si está en lo correcto o no. Yo lo único que puedo decirles es de que en mi propia opinión puedo decir, todo lo que me lleve a Dios y me acerque a Dios viene de Dios. Pero todo lo que quiera alejarme de Dios y separarme de Él viene de Satanás. Es lo único que yo pudiera decir, ¿verdad? No vayan a decir que les estoy diciendo que así es, pero para mí, en mi opinión, todo lo que a mí me acerque a Dios viene de Dios y lo que me aleje de Dios no viene de Él. Dice, para que Eva aceptara la modificación del mensaje por parte de la serpiente, era necesario que ella empezara a albergar algunas dudas sobre Dios y lo que éste les había dicho. O sea, para que nosotros comencemos a aceptar o a escuchar un nuevo mensaje, tenemos que empezar a decir que tal vez el que tenemos no es verdadero. Y es por eso que les digo que nadie les quite lo que Dios ha sembrado en su corazón. Manténganlo, riéguenlo, cultívenlo, háganlo, como dice, hagan de esto su primer trabajo, hagamos de esto nuestro primer trabajo y que sea Dios el que nos instruya y no Satanás. Dice recuperar lo perdido. Dice cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron entre muchas otras consecuencias, el destierro del aula de Dios. Piensen lo que Adán y Eva perdieron a causa de su pecado. Cuando entendemos su caída, podemos comprender mejor el propósito de la educación para nosotros en la actualidad. A pesar del destierro, la vida en un mundo imperfecto marcó el comienzo de un nuevo propósito para la educación. Y les voy a leer el párrafo que viene porque sinceramente me gustó, ¿verdad? Me gustó. Dice, si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para que Adán y Eva se familiarizaran con Él y dar a conocer su carácter, su bondad y su amor después del destierro, la obra de la educación debe ser volver a familiarizarse a la humanidad con estas cosas y recrear la imagen de Dios en nosotros. Los hijos de Dios aún pueden llegar a conocer a Dios, su bondad y su amor, a pesar de estar físicamente separados de su presencia, mediante la oración, el servicio y el estudio de la palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva, ¿verdad? Dice que nos podemos acercar a Dios. Después nos pide que leamos a Pedro y para que podamos entender, dice estos versículos, son un estímulo para poder recuperar mucho de lo que perdió la humanidad al abandonar, dice el Edén. ¿Qué dice Pedro que debemos hacer para restaurar la imagen de Dios en nuestra vida? O sea, que en Pedro podemos encontrar la clave para que el consejo que nos da nuestro Dios a través de Pedro que nos dio, es que podemos alcanzar nuevamente a restaurar la imagen de Dios en el poder de Cristo Jesús. Recuerden esto, pero haciendo lo que nosotros debemos hacer. Dice Pedro, segunda de Pedro 1, 3 al 11, dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Dice que Dios nos ha dado la oportunidad de poder tener o ser participantes de la naturaleza divina, la cual, dice, nos va a librar de la corrupción y de los pecados, dice, de los malos deseos. Dice también, por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, lo que dijo el apóstol Pedro para que nosotros podamos alcanzar
otra vez a tener la imagen de Dios. Dice, poner a vuestra fe, primero tenemos que tener fe, dice virtud, a la virtud conocimiento, estudiar la palabra. Dice al conocimiento dominio propio, o sea, dominar nuestros deseos, nuestra mente, nuestro corazón. Al dominio propio, paciencia, tener paciencia para nosotros y para con los demás. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, o sea, identificarnos con las necesidades de los demás también. Dice, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que carece de ellas es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados, o sea, limpiado totalmente de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. De esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque al hacer esto, dice el apóstol Pedro, no caeréis jamás. O sea, no tendrás tropiezos si haces y tienes todo esto, ¿verdad? Dice entonces, a través de Jesús recibimos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Recuerden, a través de Jesús podemos lograr todo lo que el apóstol Pedro nos dice en su epístola, ¿verdad? En su libro. No por nuestra cuenta, no. A través de Jesús. O sea, por el poder de Jesús, por el poder divino, podemos lograrlo. No que te digan que Jesús lo hizo por ti, no, sí lo hizo por ti, pero no te tienes que sentar a cruzar los brazos y a decir, gracias, lo hiciste por mí, guarda la ley, vence esa tentación, vence esto y lo otro, y yo sentado sin hacer nada, porque como creo en ti, tus méritos me cubren a mí, yo no tengo que hacer nada, no. Tenemos, dice el apóstol Pedro, que hacer nuestra parte también. O sea, no vamos a quedarnos sentados sin hacer nada, tenemos que hacerlo. Dice entonces, más adelante, vamos a ver, los que desprecian, dice, la autoridad. Dice, en la parte del jueves, los que desprecian la autoridad, dice, a algunos les cabe la expresión estudiantes innatos. Dice que a algunos les cabe esa expresión estudiantes innatos en el aula. Dice, casi no necesitan estudiar para obtener excelentes calificaciones. Asimilan la materia con facilidad. Pareciera que el conocimiento se les pega. No obstante, en 2 de Pedro 1 y 2 pone de manifiesto que nuestra educación en Cristo es una experiencia de igualdad. Lo que la lección nos está dando a entender es de que a muchos, dice, se les puede llamar estudiantes innatos. Innatos significa que nacieron, ¿verdad? Prodigios, por así decirlo. Que no necesitan tal vez estudiar mucho o ni siquiera agarran un libro, por así decirlo, y lo leen, por ejemplo, el prólogo, que luego el prólogo, y ya dicen, de eso trata el libro. Y se graban las cosas y aprenden todo, o sea, lo pueden casi ir analizando el libro sin haberlo estudiado. Y es por eso que la lección nos dice que esos estudiantes, dice, es como cuando van a hacer un examen, ni siquiera estudian. Nomás ven el material y ya saben lo que van a contestar, o sea, saben las respuestas, por eso dice que son innatos. Dice, pero en la palabra de Dios no es así. Todos tienen igualdad para poder conocerlo. O sea, lo que él quiere dar a entender es de que no porque te digas que eres innato, tienes más conocimiento que los demás. No, dice, todo el que lo busque puede tener conocimiento de la misma forma, ¿verdad? Y nos da que leamos 2 de Pedro 2, 1 al 17. Ahí en resumen, dice, ¿qué palabras poderosas y condenatorias formulan al mismo tiempo? En medio de esta aguda advertencia y condenación, ¿qué gran esperanza se nos promete?
O sea, ahí el apóstol Pedro también dice, cuídense de los falsos maestros. Dice, hubo también falsos maestros y profetas en el pueblo. O sea, cuídense de eso, no porque sean estudiantes o no porque conozcan la palabra, van a creerles todo. Dice, cuídense de eso, que también meten otras cosas que no van. Y mire, aquí la lección también da un consejo bien interesante. Dice, como cuerpo de la iglesia, debemos trabajar sobre la premisa de ciertos niveles de autoridad, o sea, ciertos niveles de autoridad. Dice, y somos llamados a someternos a ellos y obedecerlos, al menos, fíjese el consejo, en la medida en que sean fieles al Señor. Ahí lo podemos entender bien este párrafo. Dice que nosotros tenemos niveles en nuestra congregación, por así decirlo. Están el presidente general, la asociación, lo que le sigue. Y dice el consejo, dice, debemos someternos a ellos. Pero hay una condición. Dice, en la medida, a menos en la medida, dice, en que sean fieles al Señor. O sea, lo que significa es que si ese presidente o ese director o ese erudito en la iglesia es fiel a Dios y no es un falso maestro, como dice Pedro, dice debemos someternos porque eso los puso Dios. Pero por eso tenemos que saber a quién escuchar, porque si esa persona, no importa el cargo que tiene, no es fiel a Dios, no tenemos que escucharlo, porque no viene de Dios el mensaje, viene del otro maestro. Recuerden que hay dos. Está el buen maestro, el buen pastor, y está el falso maestro, el falso pastor, el falso profeta. Recuerden en Apocalipsis, siempre habla del falso profeta, del dragón, de todas esas símbolos. Siempre es falso lo que Satanás habla. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el buen pastor, yo soy el maestro. Ve que le decían los apóstoles, maestro. O sea, cuando se acerca el joven rico o el príncipe de los fariseos, uno de esos dos, les dijo, maestro bueno. O sea, era el maestro. O sea, nosotros tenemos que saber discernir si lo que nos enseñan, dice los dirigentes o las autoridades que están arriba de nosotros, vienen del buen maestro o vienen del falso maestro. Y por eso en la parte de atrás nos dio el consejo, ¿verdad? Nos dio el consejo, dice que mediante la oración, el servicio y el estudio de la palabra podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Es por eso la importancia del estudio. Bueno, vamos a cerrar la lección con a resumir nuevamente. Dice que aquí Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? O sea, no hay nada que podamos aprender fuera de Dios. Con Dios lo sabemos y lo aprendemos todo porque Dios es perfecto y es verdad. La primera escuela en el Edén dice que era contemplar y trabajar en la creación de Dios. Y eso nos invita también a nosotros a que nuestra escuela, nuestra casa, nuestro lugar se convierta en un momento en poder tener esa clase con Dios, ¿verdad? A través del estudio, de la oración y de la práctica, ¿verdad? La intromisión, siempre Satanás va a entrometerse con doctrinas falsas, con mensajes falsos, con invitaciones falsas para hacernos caer. Pero si pasamos por alto, dice el mensaje, si empezamos a dudar de lo que recibimos de Dios, es como Satanás comienza a agarrar más fuerza. Por eso, para recuperar lo perdido, dice que nosotros debemos llegar a conocer de Dios. Tenemos, dice el apóstol Pedro, a poner a nuestra fe virtud, a nuestra virtud piedad, y empezó a dar la lista y dice, haciendo todo esto no caeremos jamás.
Entonces, pues, así dice, recuperamos la imagen de Dios, la que se perdió, y podemos ser semejantes a Él, ¿verdad? Dice, los que desprecian la autoridad, todo aquel que desprecia lo que viene de Dios y se somete a lo que viene de Satanás, pues lamentablemente no hay otras opciones, solamente es el que está con Dios y el que está en contra de Dios. Quiera Dios que esta lección nos ayude un poco a entender un poco más. Como les digo, estudien la palabra de Dios, tomen tiempo para el estudio de la palabra y pídale a Dios sabiduría, que Dios la da a cada uno según sea su necesidad, ¿verdad? Que el Señor los bendiga, que los cuide en este hermoso sábado. Feliz sábado, y que pueda cumplirse la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.